¿Cuál es el secreto de una oración bendecida por Dios? ¿Cuál es el secreto de una oración bendecida por Dios? ¿Por qué hay personas que oran y esas oraciones parecen cambiarlo todo? Y muchas veces nosotros oramos y nuestras oraciones no tienen un impacto en nuestras vidas. ¿Qué hace que una oración sea realmente efectiva y transformadora? Muchas veces oramos por costumbre al Señor, una metodología, un hábito, una repetición. Pero en el texto que vamos a estudiar hoy en Filipenses 1, 9 al 11, vemos cómo el apóstol Pablo nos enseña que las oraciones son más que palabras dirigidas a Dios. Nos enseña que una oración verdadera tiene el poder de transformar vidas porque está conectada con el Dios soberano a través de Cristo y del Espíritu Santo. Y por eso al mensaje de hoy lo hemos titulado El poder de una oración que transforma. ¿Tú quieres ver cambios en tu vida? ¿Tú quieres ver cambios en las vidas de las personas por las cuales tú oras, por aquellos que tú amas? Pablo nos dice cómo ese poder se manifiesta para transformar nuestras vidas y de aquellas personas por las cuales estamos orando. Filipenses capítulo 1, versículo 9 en adelante. Y esto pido en oración. ¿Qué tú pides, Pablo? Que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. No sé si a ti te ha pasado, pero muchas veces nuestras oraciones se centran en nosotros mismos, en nuestros problemas, en nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestras necesidades, en lo que queremos que Dios haga por nosotros. Pero Pablo nos muestra algo más profundo, ya que él no solamente oraba por necesidades físicas o materiales, sino por el crecimiento espiritual de otros. Y oraba para que los creyentes fueran transformados cada vez más a la imagen de Cristo en amor, en pureza y en el fruto del Espíritu. ¿Y por qué él ora así? Bueno, porque él entendía que la verdadera transformación espiritual en la vida de una persona no depende de nuestros esfuerzos. Es obra de Dios. Y por eso él continuamente, vemos a través de varias de sus epístolas y aquí en los Filipenses, cómo él está clamando a Dios para que transforme los corazones de los creyentes. Y eso es un desafío para nosotros. Primero, porque como habíamos dicho anteriormente en otros mensajes, nosotros luchamos con nuestras vidas de oración. Luchamos para ser fieles orando en la presencia del Señor. Y cuando oramos, muchas veces nos centramos en nuestras propias necesidades. Y en este pasaje vamos a ver 4 elementos esenciales. Primero, la petición de Pablo en el versículo 9. Luego, los propósitos por los cuales él hace esa petición. Luego veremos el medio de transformación y cuál es el resultado si nosotros oramos de esta manera. Recuerden esto, el poder de la oración no está en nosotros. El poder de la oración está en el Dios soberano, quien obra a través de su Espíritu, a través de Cristo en nuestras vidas. Y lo primero que quiero que veamos es la petición en el versículo 9. Fíjense cómo Pablo ora fundamentado en el poder de Dios y él pide un amor abundante en 2 características primarias, en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde más y más en conocimiento verdadero y todo discernimiento. Lo primero que quiero que nos enfoquemos es en la palabra oración que él usa aquí. Fíjense cómo él dependía totalmente de Dios en sus peticiones para lo que él quería ver en la vida de los creyentes.
Pablo está orando aquí por un crecimiento espiritual. Y esa palabra oración que se utiliza en el original refleja una dependencia de Dios, una petición ferviente, urgente delante de Él. Y Él ora para que el amor de los filipenses, el amor, crezca en conocimiento y discernimiento. Y esa es una obra que solo Dios puede lograr en nuestras vidas. ¿Recuerdan lo que vimos en el capítulo 1, versículo 6? El que empezó en nosotros la buena obra, en ustedes la buena obra. ¿Qué va a hacer? Hasta el día de Jesucristo. Entonces, mis hermanos, la vida de oración de un creyente es un indicador de la madurez espiritual del estado de nuestros corazones. Nosotros podemos servir mucho, podemos estar involucrados en muchas actividades, inclusive podemos predicar, podemos dar un estudio bíblico, podemos enseñar en la escuela dominical, pero si no estamos confiados en Dios, sustentados en Dios con una vida de oración, no vamos a ver esa transformación real. Por eso el Señor nos dice que nosotros debemos orar de una manera, nos enseña un modelo de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En el Padre nuestro lo vemos, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Todas esas peticiones que yo dije, ¿estaban centradas en Dios o en nosotros? En Dios. Padre nuestro, tú estás en los cielos. Que tu nombre sea santificado, que venga tu reino, que se haga tu voluntad. La verdadera oración debe empezar centrada en Dios. Y esto debe ser, mis amados, un anhelo, un deseo en nuestros corazones. No debe ser una carga. Así como dice el salmista, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así anhela, oh Dios, mi alma. Así suspira por ti. Así mi alma tiene sed de ti, del Dios viviente. O sea que ese verdadero anhelo, esa verdadera oración no surge de un deber religioso, sino del deseo genuino de tener comunión con Dios. Y Pablo aquí nos enseña cómo es esa oración intercesora. Pido en oración. ¿Qué es lo que le está pidiendo en oración? Díganmelo ustedes. Que el amor de ustedes, el amor, abunde en todo conocimiento y discernimiento. ¿Por qué? Porque Él intercedía por otros. Y ese es el primer principio que quiero que veamos aquí. ¿Cómo son nuestras vidas de oraciones si la tenemos? ¿Estamos centrados en nosotros mismos o también estamos intercediendo por otros continuamente? Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más. El amor del que habla Pablo, según dice el comentarista Hendrickson, oigan cómo él lo dice, es un deleite intencional en Dios que lleva a una entrega total a su voluntad y un anhelo profundo por el avance de su reino y bienestar espiritual de los creyentes. Ese es el amor de que él está hablando aquí. O sea que ese amor que Pablo está pidiendo es un amor que proviene de Dios. Cuando el apóstol Juan dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor en su naturaleza es de origen divino. Yo no puedo tener ese amor real que se me dice aquí si yo no conozco a Dios a través de Jesucristo, porque se nos dice que ese amor es derramado en nosotros por el Espíritu Santo, que ese amor es un fruto del Espíritu Santo. Y ese amor es un amor sacrificial. En esto consiste el amor, dice Juan, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Es un amor sacrificial. Y si es sacrificial y si es como el amor de Dios, no depende de nuestros sentimientos. Si yo voy a amar a alguien, yo debo mostrar ese amor continuamente, en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia. Eso de que, ay, yo te quería mucho, pero ya tú me saliste del corazón. No, eso no existe. Nadie se nos puede salir en ese sentido.
Nosotros amamos a los demás porque Dios nos ordena amar y porque Él mismo nos ha amado a nosotros primero. Pero Pablo nos dice una tercera cosa. Primero nos ha hablado de la dependencia de Dios en oración. Luego nos dice que amemos y hemos visto la naturaleza de ese amor que Él pide que esté presente en nuestras vidas. Él nos dice que eso es un amor dinámico y creciente. Es un amor que abunda aún más y más. Es un amor que tiene un progreso continuo. Es un amor que debe crecer cada día. Es un amor como esas cataratas del Niágara, que es una chorrera continua que está cayendo. Así debe ser ese amor. Pero solamente Dios puede hacer que ese amor crezca y abunde en el corazón de las personas. Oigan lo que él le dice a los tesalonicenses. En 1 Tesalonicenses 3:12. Que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes. ¿Quién es que lo hace crecer en amor? Es el Señor. Esa es una obra de Dios en nuestros corazones. Pero ese es un amor que está fundamentado en el conocimiento verdadero, en todo conocimiento, que está fundamentado en el discernimiento. O sea, que el amor no es ciego. El amor no es guiado por las emociones, sino que está fundamentado en Dios, en su palabra y en la voluntad de Dios. Esa palabra que se utiliza aquí, conocimiento, se refiere a un conocimiento profundo, práctico, a un conocimiento relacional con Dios. No es un conocimiento superficial, no es un conocimiento intelectual, no. Es un conocimiento de saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. En la medida que conocemos cada vez más a Dios, cada vez más a su palabra, cada vez más a Jesucristo, somos transformados de gloria en gloria cada día a la imagen de Jesucristo. Y ese conocimiento produce santidad, produce devoción a través de la palabra de Dios. Hablando a los colosenses, Pablo dice: por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes para que sean llenos ahí del conocimiento. Ahí está la misma palabra que se utiliza en Filipenses. Llenos del conocimiento de su voluntad, en toda su sabiduría y comprensión. ¿Para qué? Para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo. En tercer lugar, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El verdadero conocimiento de Dios cambia nuestras vidas. El verdadero conocimiento de Dios transforma nuestras conductas. El verdadero conocimiento de Dios nos lleva a vivir de una manera que lo agradamos a Él. Es un conocimiento práctico, no es solamente teórico. Y ese conocimiento me lleva a un amor práctico. Si me amáis, dice el Señor, si ustedes me aman, ¿qué van a hacer? Guardar mis mandamientos. O sea, hay una respuesta de ese amor. Un esposo que conoce lo que Dios manda, que debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, debe convertir ese conocimiento en acciones prácticas hacia su esposa. Cuando ella está cansada, debe mostrar amor hacia ella y cuidar la paciencia. Cuando su esposa se pone la pintura de guerra y toma el hacha porque está guapa o está cansada o hay un conflicto en la casa, en el trabajo. ¿Qué hace un creyente? Que todo lo que hace lo hace de corazón como para el Señor. En la familia, un padre que entiende que él es el pastor de su familia y que conoce lo que dice Deuteronomio 6, que debe instruir a sus hijos en el camino del Señor, debe dedicarse o debe dedicar un tiempo diariamente ¿a qué? A instruir a sus hijos en la palabra, a trabajar con el carácter de sus hijos, de sus hijas, a traspasarle, a predicarle acerca del Señor, acerca de la piedad, de cómo aplicar esa fe a situaciones cotidianas. El punto es este, que el verdadero conocimiento de la palabra de Dios transforma nuestro amor en acción. Y cuando ese amor está presente, aún en situaciones difíciles, nosotros lo mostramos a los demás. Imagínate un joven
que es rechazado, maltratado por su fe, por los amigos en el colegio, en la universidad. Pero él sabe lo que es el amor y él vio ejemplificado en las Escrituras el amor de Cristo por él. ¿Cómo va a responder ese joven? ¿Con paciencia, con gracia? ¿Va a orar por aquellos que lo rechazan, por esos amigos que se burlan de él? ¿Y va a reflejar el carácter de Cristo? Los líderes, los servidores de la iglesia, hay personas que tienen un carácter difícil o no tienen la misma educación o se comportan de una manera brusca, pero me dice la Escritura que el amor es paciente. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a mostrar ese amor pacientemente. Entonces yo debo tener ese conocimiento que me lleva a preguntarme qué es lo correcto. Óyeme bien, ¿qué es lo correcto? Y el discernimiento, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo correcto? Es lo que debo responder para el conocimiento. Y el discernimiento, ¿qué es lo mejor? Es la capacidad de distinguir lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo excelente, lo bueno y lo mejor. Pero básicamente Pablo está hablando aquí de saber la distinción, de examinarlo todo, retener lo bueno y hacer una elección de lo excelente sobre lo bueno. ¿Por qué? Porque el discernimiento protege el amor de ser mal dirigido. Una persona puede tener mucho amor. Si no tiene discernimiento, no va a tomar las mejores decisiones. Y por amor puede quizás justificar un pecado. Hay personas que pueden confundir el amor con la permisividad. Pero el amor verdadero, guiado por el discernimiento, sabe cuándo corregir y cuándo mostrar misericordia. Por ejemplo, en la Biblia, como veíamos, tenemos los principios de que debemos amar a nuestras esposas de una manera sacrificial. Ahora el punto es, ¿cómo yo voy a mostrar ese amor a mi esposa de la mejor manera? ¿Qué ella necesita en este momento cuando tiene la pintura de guerra? Vamos a decirlo así. Un apoyo emocional, que yo sacrifique de mi tiempo, de mi trabajo para compartir junto con ella. ¿Es el momento apropiado para yo resolver ese conflicto? ¿Debo esperar para hacerlo en otro momento? Ese discernimiento nos guía a escoger lo excelente dentro de lo bueno o lo mejor. Una persona soltera que va a elegir a un cónyuge debe elegir a alguien que sea creyente. Pero no todos los hombres solteros creyentes son adecuados para una hermana soltera creyente. ¿Por qué? Porque hay que evaluar esa compatibilidad. Si tienen los mismos valores en cuanto a la fe, en cuanto a la familia, en cuanto a la vida, en cuanto al hogar, en cuanto al trabajo. Entonces yo debo ejercitar ese discernimiento. En la vida de la iglesia hay muchas necesidades. Ok, ¿cuáles necesidades yo voy a atender primero para mostrar el amor nuestro en la iglesia? Porque hay diferentes niveles y categorías para poner en práctica o llevar a cabo esas necesidades. ¿Qué necesita esta persona en un momento específico? Un apoyo financiero, un apoyo emocional, un apoyo espiritual. Yo tengo que saber discernir esas cosas. Ustedes saben también que nosotros tenemos planes de plantar otras iglesias y que hombres de aquí salgan a plantar esas iglesias. Pero al momento de nosotros plantar una iglesia debemos preguntarnos, ¿y dónde debo plantar la iglesia? ¿Es mejor plantarla en la zona oriental? Algo que hemos hablado los pastores. ¿Es mejor plantarla en la zona que llaman de los kilómetros, ahí al final de la avenida Independencia? Ambas opciones pueden ser muy buenas, pero debemos buscar la voluntad de Dios en ese proceso para que hagamos lo que sea más fructífero en nuestro servicio al Señor. Entonces ese discernimiento bíblico, como dice un autor, nos permite ir más allá de lo básico y aplicar la verdad bíblica en situaciones complejas. ¿Qué hemos visto, mis hermanos? Que Pablo lo primero que hace en el versículo 9 es orar, pero es una oración que está fundamentada en el poder de Dios y él pide un amor que abunde en conocimiento y discernimiento. Lo segundo que vemos ahora es los propósitos
por los cuales Él hace esto? Bueno, lo primero que Él dice, a fin de que escojan lo mejor. Como yo decía, es la diferencia. No es entre lo bueno y lo malo, básicamente, si tenemos un conocimiento de la palabra. Es dentro de lo que podemos discernir, buscar lo excelente en vez de lo mejor. Debemos aprobar, debemos examinar. Y esa es la idea que Él nos da aquí. Ahora, Pablo ora por ese amor que tiene conocimiento, que tiene discernimiento para que aprueben lo mejor. ¿Para qué más? Para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo. Y esa palabra puros que se utiliza ahí es interesante, porque es una palabra que nos habla de ser sin mezcla, sin contaminación. Es una persona sincera, transparente, es una persona que tiene pureza moral, una persona que tiene una vida de integridad, no solamente en lo externo, sino también en lo interno. Es una persona que vive con una limpia conciencia delante de Dios y de los hombres. O sea que no es solamente en lo interno, sino en su mente, sus pensamientos, en sus deseos. Él lucha por poner en práctica los principios de la palabra de Dios. Él lucha por agradar a Dios en su vida. Y esa palabra la relacionan o dicen que es cómo vivir sin grietas ocultas. En la antigua Roma, aquellos que fabricaban cerámica con el barro, hacían un frasco, pero en el calentamiento ese frasco se cuarteaba. ¿Y qué resulta? Que ya usted lo saca del horno y tiene un frasco que está cuarteado, es la palabra, cuarteado. ¿Y qué hacían ellos? Bueno, le ponían un rellenito a la cerámica para cubrir esa grieta, lo pintaban. Pero cuando usted ponía esa cerámica a la luz del sol, ¿qué pasaba? Se veía la fisura, la grieta. Así nosotros, mis hermanos, fíjense, si queremos ser puros, debemos exponer nuestras vidas nosotros mismos a la luz de los principios de la palabra de Dios. Porque hay algo seguro, tú y yo tenemos grietas, tú y yo hemos sido salvos, estamos siendo santificados, pero no hemos sido glorificados. Y tenemos áreas en las cuales cada uno de nosotros está luchando en su vida. Y como nos predicó el pastor Alcántara cuando habló del poder de la palabra en Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta la división del alma y del espíritu, de la coyuntura y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay muchas personas, nosotros mismos, que intentamos cubrir nuestras faltas. Hay personas que tratan de cubrir esas faltas envueltos en un activismo, con un lenguaje muy espiritual, queriendo servir en muchos ministerios, pero tarde o temprano esas faltas, cuando nosotros nos vemos a la luz de la palabra de Dios, esas grietas, esos boquetes, esa tronera en buen dominicano, están ahí presentes. La verdadera integridad, óyeme bien, no es una apariencia externa, sino una vida transformada por la palabra de Dios. Pero también nos dice que debemos ser irreprensibles, sin tropiezo. Personas que luchamos por una vida de santidad. Personas que no queremos ser tropiezo a nadie. Como dice Pablo, no sean motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Una vida irreprensible no es una vida perfecta, como decíamos, pero es una vida caracterizada por un deseo de obedecer a Dios, por un deseo de cumplir su voluntad, por un deseo de que tan pronto vemos que hemos pecado y hemos faltado y todos nosotros lo vamos a hacer, vamos a ir a la presencia de Dios en confesión de ese pecado, sabiendo que Él es fiel y justo para perdonarnos. Peor es la persona que dice, no, yo no tengo pecado. Dice la palabra que el que dice que no tiene pecado, la verdad no está en él. Por lo tanto, el creyente genuino en esta carrera de la fe sabe que va a caer, tiene luchas, tiene pecados, pero
los confiesa y sigue corriendo en la presencia de Dios. Peor es aquel que no quiere reconocer sus errores, aquella persona que piensa que es perfecta, aquella persona que no quiere lidiar con los diferentes pecados que están presentes en su vida. Y muchas veces, hermanos, uno ve en la iglesia y nos da tristeza, hermanos que tienen problemas con otros hermanos y no los solucionan. O personas que tienen problemas en su lugar de trabajo o con familiares y que no lo solucionan. Y nosotros estamos llamados en ese sentido a estar continuamente evaluando nuestras vidas y trabajando en esas áreas. Lo primero que hemos visto es cómo Pablo pide a Dios en oración, que ese amor abunde más y más en todo conocimiento, en discernimiento para escoger lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo. Mis hermanos, y ese es nuestro tercer punto. Nosotros podemos ser transformados por Jesucristo. Él le dice, miren, va a haber un día en que Cristo va a venir. Va a haber un día en el cual todos nosotros vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. Y lo que nosotros somos, lo que nosotros hemos hecho, va a ser manifestado en ese tribunal. La motivación por la cual hicimos las cosas. La motivación por la cual servimos a los demás. Y dice 1 Corintios 4:5. Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponda. ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo? Él está orando para que nuestro amor abunde más y más, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Hermanos, ¿sí o no? Sí. Para que nuestro amor abunde. Oye, me asusté. Yo dije, ven acá, después que tengo 40. Yo oro que el amor de ustedes abunde en todo conocimiento, en un discernimiento verdadero. ¿Por qué? Porque hay un día, óigame bien, para que ustedes sean puros e irreprensibles, porque hay un día en que nosotros nos vamos a parar en la presencia del Señor. Hay un día de Cristo. Y esa perspectiva, mis hermanos, en nosotros debe producir una reacción piadosa. ¿Por qué? Porque Cristo se entregó por nosotros. Y ese día nosotros, que hemos confiado en Él para salvación, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que hemos sabido que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cual podamos ser salvos, sino el día de Cristo, el día que estemos en su presencia. En ese juicio nosotros vamos a estar cubiertos con la justicia, con el manto de la justicia de Cristo, con la sangre de Cristo. Hermanos, y ese día viene. Eso es una motivación para mantenernos puros e irreprensibles. Eso es una motivación para crecer en amor. Eso es una motivación para querer agradar a Dios en nuestras vidas. Pero Él nos dice que otro de los propósitos de mantenerse así es que estemos llenos del fruto de justicia. Fíjense que dice que ese fruto de justicia es por medio de Jesucristo. Sin Cristo no podemos hacerlo. ¿Cuál es ese fruto? El fruto del Espíritu en nuestras vidas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Otro fruto del Espíritu es ganar almas para Dios. Esos son los frutos que se producen de una correcta relación entre Dios y el creyente. Hermanos, yo no sé si hasta aquí ustedes se han fijado qué egoístas somos nosotros en nuestras oraciones. Fíjense que nosotros oramos, como yo decía al inicio, por nosotros mismos. Y Pablo está orando aquí para que el amor abunde aún más y más en todo conocimiento, discernimiento, para que aprobemos lo mejor, para que seamos puros e irreprensibles hasta el día de Cristo, para que seamos llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo. Y esto debe transformar nuestras vidas de oración. Debemos orar, hermanos, pero debemos orar de esta manera. Ustedes se imaginan lo que pasaría en esta iglesia, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, con nuestra familia si nosotros oráramos así.
Veríamos muchos frutos en medio nuestro. Cristo se entregó para hacer de nosotros un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y eso es lo que Él quiere de nosotros, que estemos llenos de fruto, de justicia. Y nos dice al final el resultado o el propósito final, para la gloria y alabanza de Dios. O sea, todo lo que yo he dicho, todo lo que ustedes deben hacer, nos dice Pablo, es para la gloria y la alabanza de Dios. El propósito de mostrar ese amor, ese conocimiento, ese discernimiento, esa pureza, esa integridad, todas esas buenas obras. No es para que las personas te elogien, es para glorificar a Dios, no es para que tú te exaltes personalmente. Las Escrituras nos enseñan que nuestro Padre Celestial es glorificado cuando nosotros llevamos fruto espiritual. Y dice Pablo aquí, todo eso es para la gloria y la alabanza de Dios. Mis hermanos, nosotros fuimos creados para la gloria de Dios, para disfrutar de Él, para tener comunión con Dios para siempre. ¿Por qué vemos el mundo como está, en tanto desorden, tanto crimen, tanto caos? ¿Por qué? Porque los hombres están viviendo para sí mismos. Y esa lucha interna, esa confusión, ese pecado interno que tiene todo hombre, ese deseo de vivir para sí y no para Dios, se refleja en la sociedad. Y lo que vemos es un caos, delincuencia, robo, muchísimas cosas raras que están pasando, muchos pecados. Nosotros estamos llamados a vivir para la gloria y la alabanza de Dios. O sea, no solamente reconocer esa gloria de Dios, sino expresarla activamente. Pablo dice, sí, pues si tú comes o bebes, hacerlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Todo mi trabajo, mi comportamiento en la sociedad, la manera como yo manejo independientemente, ¿verdad? De esos delivery que están endemoniados que vemos en la calle, ¿cómo no? Sí, se atraviesan donde uno menos espera. ¿Y qué es lo que uno quiere? Bendición para el delivery. No, uno quisiera... Ustedes se ríen porque les pasa como a mí. Hermano, nosotros fuimos redimidos y sellados por Dios para su gloria. Ahora, para estar llenos del Espíritu, para dar ese fruto, para tener ese amor, debemos estar en Cristo. Debemos querer glorificarlo a Él. Debemos vivir para alabarlo a Él continuamente. Mis hermanos, para concluir, Pablo nos ha enseñado el poder de una oración transformadora. ¿Cómo podemos crecer en amor, en santidad y frutos de justicia para la gloria de Dios? Ahora, yo quiero que tú apliques ahora brevemente este mensaje a tu vida. Cuando nosotros vemos la Escritura así como me pasó a mí, uno se queda corto. Y uno dice, Señor, pero yo soy un egoísta. Yo cuando oro mayormente para mí, para mis necesidades. Pero Dios nos llama aquí a orar y a orar por otros, interceder por otros, por la transformación espiritual. Entonces, mis hermanos, vamos a orar por otros también. No oremos solamente por nosotros mismos. Vamos a orar por un amor que crezca en conocimiento y discernimiento. Toma una persona de la iglesia o dos y dedica esta semana a orar con ese texto por ellos. Para que conozcamos mejor la palabra de Dios. Para que podamos tener mayor discernimiento en la toma de decisiones. Por frutos de justicia en nuestra iglesia que glorifiquen a Dios. Pregúntate, ¿a quién puedo yo incluir esta semana? Para orar por esa persona, por su crecimiento espiritual. En segundo lugar, examínate. Examina tu vida a la luz de esta oración. Tú estás creciendo en conocimiento y discernimiento. Tú estás eligiendo lo mejor para glorificar a Dios. Si hay áreas de tu vida que tú necesitas presentarla delante de Dios, confesar tu pecado, pedirle a Dios que te perdone, hacer nuevos propósitos. Este es el momento para hacerlo, mis hermanos. En tercer lugar, comprométete a orar por la expansión del reino de Dios.
tu oración, como hemos visto, Dios la usa para transformar vidas. Ustedes se imaginan lo que sucedería en esta iglesia, todos nosotros orando por diferentes hermanos, por hermanos en diferentes situaciones, por otros creyentes en otros lugares, por otras personas que no conocen ese amor de Cristo y no puede abundar en su vida. Sucedería una revolución, porque Dios nos ha dado su palabra y la ha dejado aquí para que nosotros la pongamos en práctica. Y repito, el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero quizás tú estás aquí y tú no conoces al Señor. Tú no has entregado tu vida. Tú estás viviendo de espaldas a Dios en tu propio mundo, siguiendo los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Y en la medida que caminas, te das cuenta que te sientes igual de vacío o de vacía, habiendo alcanzado muchos logros materiales, vacío y lleno de frustración. La transformación que tú necesitas no puede venir de tu propio esfuerzo. ¿Por qué? Porque como hemos visto, solo el poder del Dios omnipotente y soberano que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz es el poder que puede cambiarnos a nosotros. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados para darnos una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice la palabra? Nueva criatura es. Las cosas viejas, y he aquí, todas son hechas nuevas. Por lo tanto, hoy es un día de salvación. Déjate de pelear con el Señor. Ven donde Él y deja allí tu carga. Ven a Cristo tal como estás. Reconoce que tú lo necesitas. Que Él es el camino, la verdad y la vida. Que nadie viene al Padre si no es por Él. Y si tú vas en arrepentimiento y fe, Dios te perdona. Él hace esa obra transformadora en ti y te permite tener un nuevo comienzo. Ahora, tú tienes que tener el valor para dar ese paso. Pero cuando lo des, el Señor te espera con los brazos abiertos para cambiar tu vida y para darte una esperanza. Pero no una esperanza terrenal solamente, sino una esperanza celestial, que es lo más glorioso. Mis hermanos, hay una realidad, yo lo he dicho, todos nos vamos a morir. Pero el día que cerremos nuestros ojos aquí, lo abriremos en la presencia de Dios. Y Jesucristo enjugará toda lágrima de los ojos de sus escogidos. Y estaremos con Él para siempre, por toda la eternidad, adorándole a Él en su presencia. Alabado sea el Señor por eso.